Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Bueno, ahí teníamos los anuncios para esta semana. Esto prácticamente se acabó, llegó Navidad. Ahí vamos llegando de a poquito, ¿no? Ya por lo menos tenemos canción, ¿cierto? Y anuncios. Bueno, entonces sin más preámbulos, quiero antes de comenzar dar las gracias a todas las personas que se vincularon en este ayuno de acción de gracias con el mercado, con los alimentos no perecederos. Ayer terminamos de recogerlo, algunos han traído hoy, gracias. Vamos a terminar de recogerlos y entregar esta semana en acción de gracias eso a personas que van a ser bendecidas con esos mercaditos y con esos. Algunos se tomaron la molestia de empacarlos en ancheta, así como van a llegar, los voy a entregar porque ya venían con regalo y detalle y todo. Bueno, entonces, gracias a todos por ser la iglesia ahí y porque creo que vale la pena bendecir a otros en este ayuno. Ayer en el ayuno tuvimos un tiempo de ayuno, no se transmitió, creo que los ayunos no los vamos a transmitir porque realmente es un tiempo donde oramos, alabamos, entonces no alcanzamos a estar pendientes de cámaras ni de nada. Entonces tuvimos un tiempo de oración muy especial, pero uno de los siervos me recordaba y me decía, uy, es que yo recuerdo la acción de gracias del año pasado, yo estaría comiendo, ¿sí? Y yo le digo, bueno, está muy bien, este año está ayunando. Pero bueno, ahí vamos ya, confiemos en Dios que el próximo año vamos a poder celebrarlo con la misma gratitud o mayor, pero ya presencial todos. Bueno, entonces vamos a lo que vinimos y yo quiero invitarte a que abras tu palabra ahí en Primera de Corintios capítulo 3 o la enciendas, si te puedes poner en modo avión, ponte para que puedas estar conectado en la palabra. Si tú estás en casa conectado también, abre tu Biblia, conéctate y abre ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Pero antes de eso, con esa palabra ahí señaladita, yo voy a invitarte a que le digas ahí a tu Dios, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. Pero hoy especialmente, papá, llévame a practicar lo que tú quieres hablar a mi corazón, a mi mente y a mi cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Primera de Corintios 3, versículo 16, 17. Voy a leerlo primero. Dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios? ¿Alguno no sabía? Bueno, se lo anuncio. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si no sabían eso, ahí les cuento. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido. ¿Por quién? Por Dios. Porque el templo de Dios es ¿qué? Sagrado. Y ustedes son ese templo. Amén. Estamos en nuestra serie que se llama Vive tu misión en la temporada del área física, ¿sí? Y hemos venido hablando acerca un poco del orden de las cosas. Ya hablamos algunas cosas acerca de eso. Voy a tratar en resumen darles 3 claves de lo que hemos hablado ya. La primera es que ya sabemos de dónde viene todo. ¿Quién lo creó? ¿Quién lo diseñó? ¿Sí? ¿Quién es el dueño? ¿Y quién planeó todo inteligentemente para que usted y yo estemos aquí bajo este sol y bajo estos árboles hermosos? Segundo, ya sabemos quién creó nuestro cuerpo y ya sabemos para qué no es nuestro cuerpo. ¿Alguien me quiere recordar para qué no es nuestro cuerpo? Hablen. Yo sé que tienen tapabocas, pero pueden hablar. ¿Para qué no es? Gracias. ¿Para qué? Para la inmoralidad. Nuestro cuerpo no es para la inmoralidad. ¿Listo? Ya sabemos para qué no es. Y también aprendimos que somos mayordomos de este cuerpo que no nos pertenece, que el Señor nos prestó, ¿sí? Y que debemos cuidar de él. ¿Listo? Somos mayordomos entonces de este cuerpo. Entonces, en este capítulo de esta temporada, el Señor ya ha venido hablándonos de todo esto, pero nos lleva ahora a hablar un poco más de este cuerpo, porque ya hablamos de para qué no era, pero es importante también entender para qué sí es. O sea, ¿para qué me lo prestó Dios? ¿Para qué me lo dio esto? Yo ya sé que no es para la inmoralidad, pero ¿para qué es? Y para ser sincero, la iglesia en esto, pues si Dios nos chuleara ahí, creo que muchas iglesias no nos iría muy bien. ¿Por qué?
Porque tal vez nos hemos dejado permear o por un temor, ¿sí? A falsas doctrinas, a engaños. Cuando usted lee la palabra de ahí en Primera de Corintios y en todas las cartas el apóstol Pablo está afirmando más o menos lo mismo. Vamos a pasarlo a nivel de introducción para entenderlo. El apóstol Pablo está hablando, ¿sí? Y dando sana doctrina acerca del cuerpo. Y por eso comienza diciéndole a la iglesia, una iglesia que se movía en un entorno desordenado, que el cuerpo, que tu cuerpo es templo del Espíritu. Pero la iglesia, como decía, esto es un llamado interno de atención, no es muy intencional el hacer esto. Voy a ponerle este ejemplo. Nosotros tenemos paz financiera. Súper, hay que manejar las finanzas, ¿cierto? Nosotros tenemos espiritualidad emocionalmente sana. Sí, hay que tener las emociones sanas. Nosotros tenemos introducción a la Biblia, ¿sí? Escuela de consejeros, escuela de predicadores. Todo eso está bien. Y está bien. Eso es lo que el Señor nos manda. Pero muy pocas veces usted va a encontrar un discipulado intencional acerca de su cuerpo. Tal vez pensaríamos que esto es mejor dejárselo a un gimnasio. Tal vez pensaríamos que esto es mejor dejárselo, ¿sí? A un entrenador de YouTube que nos pueda hacer sudar en casa, ¿sí? Y resulta que la palabra de Dios, el Señor, nos da unos límites, una forma para aprender a vivir con nuestro cuerpo de la manera que Dios quiere. Y creo que la iglesia, y en esto les voy a dar unas recomendaciones, parte del estudio que hemos hecho en esta parte del área física, si hay una iglesia que intencionalmente ha desarrollado algo bien especial y está en el marco, por ejemplo, del ayuno de Daniel. Hay un libro que se llama El Plan Daniel, ¿sí? Quien quiera intencionalmente, después de todo este proceso del área física, hacer un plan intencional espiritual en su vida, en el orden físico, ¿sí? De su cuerpo, ese es un buen texto bíblico centrado en principios, pero también con el componente científico que se necesita para qué hacer con nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que eso nos ha llevado a no tener una teología de la salud sana. Si uno dice teología de la salud, eso es como nuevo, eso no existe. Y evidentemente no está expresado de esa manera. Pero una teología de la salud es aprender a involucrar a Dios, ¿sí? A la administración de nuestro cuerpo, que no es nuestro, es de Él. ¿Sí? Si Él nos creó, nosotros deberíamos saber administrar ese cuerpo, partiendo de los principios que ya hemos conocido. No, Él nos creó, fuimos diseñados por medio de Él, por Él y para Él, y no fuimos creados para la inmoralidad sexual. Eso es claro. Pero tampoco para quedarnos ahí echándole la culpa solo a la sexualidad. Tenemos que aprender unos principios sobre los cuales el Señor ha edificado este templo. ¿Sí? Primera de Corintios 6:20 nos recordaba hace 8 días. Ustedes fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Con qué? Con su cuerpo, con este cuerpo. Se lo voy a decir de esta manera, como se llama este sermón. Con esta versión 1.0 de su cuerpo, usted puede honrar a Dios. ¿Por qué le digo que esta es la versión 1.0? Porque nosotros estamos diseñados para ir a una versión 2.0, que es la que Él tiene preparados para nosotros. Pero esta versión 1.0 Él no la entregó para disfrutarla, para hallar deleite, ¿sí? Pero también para administrarla y para cuidarla. Por eso el apóstol Pablo es un gran ejemplo de cómo dejar una enseñanza a través de todas sus cartas, de cómo el templo de Dios, el cuerpo de Dios, debe ser cuidado. Con unos principios y con una teología de la salud sana, ¿sí? O sea, de sana doctrina, ¿ya? Sin irnos muy al fit, pero sin quedarnos muy en el fat, ¿sí? O sea, sin irnos muy aquí, ni irnos muy allá. Y esto me generó una inquietud. Este versículo, fuimos comprados por un precio. Entonces, yo hacía este ejercicio y decía, Mary, ¿me compras este tapabocas? La verdad, te lo vendo. Hoy en medio del coronavirus le ofrecen un tapabocas usado y ¿qué? ¿Sí o no? Nadie compra un tapabocas usado, ¿sí o no? Eso tiene precio para usted, para mí no, ¿cierto? Pero si yo le digo de pronto, te lo vendo, se me dice, pues, ¿cuánto? ¿Cierto? Porque esto ya tiene un precio. Si la palabra dice que nosotros teníamos un precio y que Dios nos compró por ese precio en esta versión 1.0. O sea que esta versión 1.0 de mí, este cuerpecito, ¿sí? Tiene un valor para Dios. Y si esto tiene un valor para Dios, yo debo cuidarlo. ¿Por qué? ¿Usted cuidaría esto? Ah, pues su celular le costó, ¿sí o no? Lo que le haya costado, usted lo cuida, ¿cierto? Hay unos pues que tienen forro de Caterpillar porque para cuidarlo tienen que
que no se les dañe. Pero usted, si algo tiene un valor, usted lo cuida. Y la palabra dice que por un precio fuimos pagados, ¿sí? El Señor pagó un precio para que este cuerpo, esta versión .1, fuera importante en mi vida. Pero, a la luz del contexto bíblico, en todas las cartas que el apóstol Pablo está escribiendo, había mucha falsa doctrina y mucha falsa enseñanza acerca del cuerpo, ¿sí? Había gnosticismo, había ascetismo, había muchas cosas alrededor, había nueva era de la vieja, ¿sí? Pero había muchas cosas que decían que el cuerpo no era importante, que el cuerpo definitivamente era la materia y que eso pasaba. Pero para Dios, ya lo hemos venido viendo en Génesis, era importante esa materia. Este cuerpo es importante. Entonces yo quiero que usted se abrace y le diga, Señor, gracias por mi cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo, esa versión 1.0, es importante. Y para mejor expresión de algo local, la noticia de la semana, ¿cierto? ¿La noticia de la semana cuál fue? ¿No ven noticias? ¿Sí? ¿No vio noticias esta semana? ¿Qué pasó esta semana? Usted abrió la nevera y ¿qué le decía? ¿Qué? ¿Sí ve que sí sabe noticia? Toda la semana ya no se habla de COVID, ya no se murió nadie más de COVID, ahora solo se murió Maradona. ¿Sí o no? Así somos nosotros. Pero no quiero ir a la noticia farandulera, sino a algo que me llamó mucho la atención, porque alrededor de la muerte de este hombre, pues hay muchas cosas buenas, cosas malas, pero me llamó la atención un comentario que hizo un periodista, porque dijo, hoy despedimos el cuerpo de Diego, ese que él mucho abusó. Pero nos queda la memoria del hombre, del cual los que lo conocieron personalmente tienen una memoria. Los que lo conocimos por la farándula, solo podemos orar y pensar en que Dios es el único que conoce el corazón. Pero quienes lo conocieron cercano, conocieron esa persona, ¿sí? Que para ellos era buena. Era muy buena. Pero lo que a nosotros nos deja ver a la luz de este tema, que es lo que entra en contexto, es que él fue un hombre que abusó de su cuerpo, ¿sí? De muchas maneras, de muchas maneras. Y el problema es que si yo no tengo una teología clara de lo que es mi cuerpo, de lo que es esta versión 1.0, yo puedo terminar abusando de esta versión, de este cuerpecito, ¿sí? Dice Efesios 2:21. Se lo voy a mostrar. Vamos a estar en las cartas del apóstol Pablo tratando de entender esa teología correcta acerca del cuidado del cuerpo. Dice Efesios 2:21-22. En todo el edificio bien armado, en todo este cuerpecito bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo del Señor. Cada uno de nosotros como cuerpo es un ladrillito de ese templo, ¿sí? Y eso es lo que es la iglesia hoy. Antes era un sitio, hoy somos nosotros. Por eso nos dice, tú eres templo. Bueno, hay unos que tienen basílica, otros que tienen iglesias más pequeñas, ¿sí? Hay de todo tipo de templos, ¿listo? Pero Dios no se enoja por eso. Se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él, versículo 22, también ustedes son edificados justamente para hacer ¿qué? Morada de Dios. ¿Por quién? Por su Espíritu. Entonces, yo ya sé que soy por quien fui creado, todo lo que hemos repasado hoy, ¿sí? Pero también sé para qué Dios está creando este cuerpecito, ¿sí? Mientras esté aquí en esta tierra, ¿ya? Hasta que el Señor venga. Este cuerpo fue creado con un propósito especial y era que yo fuera la morada del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando usted empieza correctamente, ¿sí? Esta teología de la salud, esta teología de su cuerpo, a entender quién es usted, usted ya va a poder empezar a entender cómo debe cuidar su cuerpo, ¿sí? Que ya sabe que no es suyo, pero que Dios se lo da para administrarlo, que fue comprado por un precio y que es valioso, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo que empezar a entender que mi cuerpo es valioso. Como lo tenga hoy, es valioso para Dios, ¿sí? Algunos, como lo decíamos ahora, están un poco más infladitos que otros, pero Dios ama ese cuerpo así, ¿sí? Porque a él le interesa es que ahí more su Santo Espíritu, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5. Dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, ¿ya?
Este cuerpo es para santidad, no para inmoralidad. Me voy a saltar aquí un poco lo que ya hemos hablado. Versículo 4. Que cada uno aprenda a controlar su propio ¿qué? Cuerpo. Para Dios es importante que usted controle su cuerpo. Para Dios es importante que usted administre su cuerpo. Para Dios es importante que hable de santidad, que se cuide, pero que usted sepa qué hace con él, ¿sí? En la medida que uno va creciendo, usted va empezando a saber qué le hace bien o qué le hace mal. ¿Cuál es el problema? Que nosotros crecemos normalmente haciéndole de todo al cuerpo, pero cuando ya uno pasa de los 30, usted ya empieza a saber que no le hace provecho al cuerpo, ¿cierto? Después de los 30 y después de los 40, usted empieza a decir, usted empieza a dejar cosas. Ya deja el azúcar, ya deja el arroz, ya deja todo, ya no sabe nada, uno la vida ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque usted no controló su cuerpo, porque nunca hemos tenido teologías sanas acerca de lo que es cuidar nuestro cuerpo. Nos enseñaron que había que acabar esta vida y no se podía descansar. Y no tenemos una teología correcta acerca del sueño, acerca de la actividad física y acerca de la alimentación. Porque esos son temas de otra parte, no de la iglesia. Pero entonces vemos cómo la iglesia, ¿sí?, no asume lo que dice la palabra. Y aquí está diciendo que está bien que es santo, pero que esa santidad no se refiere solo a la sexualidad. Que esa santidad, que el control de tu cuerpo, dice, a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Honren con su cuerpo a Dios. Honren con su sueño a Dios. Honren con su actividad física a Dios. Honren con su alimentación a Dios. ¿Sí? Ay, pastor, entonces yo quedo con el chicharrón. Honre a Dios con el chicharrón. Ese no es el problema. ¿Sí? Más adelante vamos a ver algunos tips al respecto. Versículo 5. Sin dejarse llevar por los malos deseos. Si la palabra dice hay malos deseos, es porque también hay ¿qué? Buenos deseos. No está mal a veces hacer algunas cosas con nuestro cuerpo, porque son deseos naturales que Dios ha puesto en nosotros. La alimentación es un deseo natural, ¿sí? Ahora, ¿cómo te alimentes? Me encanta cómo lo dice el apóstol Pablo. Dice que cada uno aprenda. Por eso es que no hay fórmula mágica. Por ejemplo, a mí la dieta de Gabo no me sirve. Uy, ya van 2 domingos, Gabo, perdón. ¿Sí? Y lo mismo entre la... Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo empieza a poner unos parámetros y yo digo, yo quiero esa. Pero el mundo... Entonces, claro, empiezo yo a compararme y resulta que la palabra no dice eso. Lo sano que dice la palabra es que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de manera santa y honrosa. En el dormir, en la actividad física y en su alimentación. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Porque en el paganismo, en el que está alejado, todo es placer, todo es deseo. Pero nosotros no vivimos por ese deseo. Creo que hemos aprendido en nuestra iglesia que vivimos por principios. O sea que hay deseos santos que Dios quiere para nuestra vida. Pero tengo que empezar a entender el principio que el apóstol Pablo me está dejando a través de la palabra de Dios. Es que mi cuerpo, esta versión 1.0, fue creada para que el Espíritu Santo morara en mí. ¿Sí? O sea que usted puede alejar el Espíritu Santo de su vida con pecado sexual y con un chicharrón. No estoy prohibiendo el chicharrón, no, aclaro, no, eso no es malo, no es pecado. Estoy poniendo un ejemplo, solo es figurado. ¿Sí? No me después que no van a comer chicharrón. Pero en lo que cada uno va estableciendo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo sabe qué le conviene. Y usted no tiene que esperar a llegar a los 50, a llegar a los 60 para dejar de hacer, dejar de comer o hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque usted tiene la palabra de Dios y usted tiene especialmente hoy en esta versión 1.0 el Espíritu Santo que mora en usted. Y esto me recordaba algo, y es que a veces nosotros podemos juzgar mucho cómo se vandalizan las cosas. Es una palabra ahora de moda con todas las protestas, ¿es cierto? Entonces yo decía que hay cuerpos, yo sacaba esta conclusión ayer, que hay cuerpos, ¿sí?, que están más vandalizados que edificio en protesta colombiana. ¿Sí o no?
Usted pasa por el centro de Cali, por el centro de Bogotá, por el centro de cualquier ciudad colombiana, ¿y cómo están los edificios ahora? Vandalizados. Pero nosotros hacemos a veces lo mismo con nuestros cuerpos. Por eso ponía el ejemplo de este hombre, que puede ser muy buena persona, pero nunca midió. Él mismo lo decía. Es impresionante cómo escucharlo a él. Él mismo decía, yo abusé de mi cuerpo. Le puse cargas que no tenía que tener. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo y a veces vandalizamos el cuerpo. Vuelvo y repito, en estos tres aspectos por hoy, en el sueño, en la actividad física o en la falta de ella y en la alimentación. Y la pregunta es, ¿está tu versión 1.0, ¿sí?, alineada con ese espíritu que mora en ti para que esas tres áreas glorifiquen y honren a Dios? Y Dios quiere que nosotros en nuestra área física lo llevemos a algo diferente. El apóstol Pablo termina diciéndolo en 2 de Timoteo a su discípulo, 2 de Timoteo 1, versículo 13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. La sana doctrina, si bien es cierto en este contexto, está hablando de la doctrina de los apóstoles, ¿sí?, también se lleva a una sana doctrina de esta área, de nuestro cuerpo. Porque el evangelio no escatima nada, no es que estas son cosas de otro lado. A Dios le importa mi cuerpo. Y por eso dice, con fe y amor en Cristo Jesús sigan ese ejemplo. Versículo 14 dice, con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Si usted tiene claro quién es usted, quién es su versión 1.0, ¿sí?, usted va a tener claro que el Espíritu Santo mora en usted. Y a partir de ahí usted va a empezar a construir algo nuevo en su área física, en su cuerpo. Porque ya pasó una parte, pero hoy el Señor lo está llevando a otra. Yo sé que muchos están esperando, pastor, lance la dieta, lance la dieta. No puedo lanzar dietas, ¿sí? No me corresponde a mí porque aquí dice cada uno debe buscar en su relación con Dios. ¿Qué es lo que primero debería pasar? Que yo debería irme a intimidad con Dios y decirle, Señor, y lo vamos a hacer ahora. Definitivamente yo creo que yo he violentado mi cuerpo con algunos alimentos, he violentado mi cuerpo con el sueño a veces, he violentado mi cuerpo cuando no hago el ejercicio físico que tú me requieres. Y yo no estoy hablando de que se vuelvan atletas, ¿sí?, ni de que mañana tienen que salir a matricularse en un gimnasio, no, no. No, porque aquí anoté a propósito, ¿quiénes hicieron planes y metas para el 2020? ¿Sí? ¿Cómo les fue? Muchos me dicen desgraciados, ¿sí o no? ¿Quién tenía vacaciones programadas para el 2020? ¿Quién había puesto voy a ir al gimnasio este año si voy a adelgazar? Todos tenemos metas, pero, evidentemente el no comprender una correcta doctrina acerca de este tema puede hacernos confundir y hacer pensar que esto nos destruyó todo. Y contrario, yo estoy convencido de que esto no destruyó los planes de Dios. Tal vez los nuestros sí, pero los de Dios siguen ahí intactos. Y por eso necesitamos entender unos principios fundamentales para nuestro cuerpo, ¿sí?, para lo que viene. Cuando yo estaba haciendo este sermón esta semana, le dije a mi esposa, ay no, yo creo que como ya va a empezar diciembre, hablemos de Navidad y buñuelo y eso, y más bien en enero empezamos con esto, ¿sí? Y mi esposa me dijo, ¿por qué? Y yo, porque este tema cabe mejor en enero 15, después de las novenas, ¿cierto? Pero antes Dios quería que lo habláramos. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia siempre somos reactivos, nunca preventivos. Y al final Dios nos está diciendo, ¿cuántas navidades vas a pasar más vandalizando tu cuerpo? ¿Sí? Ahora solo puedes comer un buñuelo. Y yo le decía, bueno, señor, entonces hagamos una cosa. Primer día novena, un buñuelo. Segundo día, pan de bono. Tercero, yo le estoy solo poniendo ejemplo, no va a poder comer después pan de bono tranquilo, ¿no? Hay unos principios claros cuando usted tiene, entonces entiende este principio. Y es que el primer principio, le voy a regalar el primer principio. El primero es, este cuerpo, esta versión 1.0, hace parte del propósito de Dios. ¿Sí? Si usted entiende que su cuerpo, así como Dios lo diseñó, alta, bajita, grandecita, anchita, flaquita, lo que sea, así como Dios lo diseñó o la diseñó, así
Dios tiene un propósito con su vida. Su cuerpo hace parte del propósito de Dios. Y si eso hace parte del propósito de Dios, tenga en cuenta dos cosas. Una, Dios le va a pedir cuentas. Dos, usted lo debe cuidar. ¿Sí? Y yo empiezo entonces a construir una sana teología sobre mi salud, sobre el cuidado de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo ya empiezo a entender que si este cuerpecito hace parte del propósito de Dios, yo lo debo cuidar, ¿qué? Para cumplir su propósito. ¿Sí? Hay muchos que quisieran servirle al Señor, pero ¿sabe por qué no lo pueden hacer? Porque el cuerpo no les da. ¿Por qué? Porque se alimentan mal, duermen mal, ¿sí? Y no hacen ninguna actividad física. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que hay en semana es suficiente. Ya no alcanzan a dar nada más, ¿sí? No, pero es que pastor, cuando yo tenga tiempo, espere que este año sí va a hacer ejercicio. No, pero es que nunca. ¿Por qué? Porque el momento del cambio es cuando, hoy, antes de la Navidad, antes de la novena, ¿sí? Porque si yo entiendo que esta versión 1.0 tiene un propósito, empiezo a cuidar de él de una manera diferente, empiezo a tomar decisiones. Pero el segundo punto, el segundo principio, está relacionado precisamente con esto. Si yo entiendo ese primero, que este cuerpo es parte del propósito de Dios, yo tengo que empezar a construir hábitos. Cuando hablamos del área espiritual, hablamos de las disciplinas y hablamos un poco de la disciplina. Y es imposible construir hábitos sin disciplina. Y toda nuestra vida está rodeada de hábitos, ¿sí? Levanten las manos que se bañaron esta mañana. Bueno, pregunto porque uno nunca sabe, ¿sí o no? En épocas de pandemia todo se puede ver, ¿cierto? ¿Y usted por qué se bañó esta mañana? Por hábito, porque dentro de los buenos hábitos está bien bañarse. Hay gente que no lo hace, eso es respetable, ¿sí o no? Pero uno se baña, ¿por qué? Por hábito. Uno se cepilla los dientes, ¿por qué? Por hábito, eso es sano. Con respecto a nuestra alimentación, a nuestra comida, a nuestro sueño, también tengo que construir hábitos. Cada vez son más los estudios que demuestran lo que la misma palabra dice, que en vano madrugan ustedes si se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. Quiero que me lo digan a mí, por favor. ¿Cómo dice? Yo era que para que me afirmaran, ¿no? Porque esto sí que es difícil a veces. Pero la palabra lo dice y la ciencia lo ratifica. Y la ciencia ratifica como cuando tú no tienes hábitos en estas tres áreas, en tu sueño, en tu actividad física y en tu alimentación, vas a vandalizar tu cuerpo. Esta versión 1.0 va a quedar más afectada. Y sí, se va a acabar, la palabra dice, ¿cierto? Que por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando. Pero la pregunta es, ¿qué nivel de desgaste le vas a llevar a tu cuerpo? Por eso ponía el ejemplo de este hombre. 60 años tenía. ¿Sí? Como diría el que tiene 65, estaba muy joven. ¿Sí? Si usted entre más se va acercando, está diciendo, estaba pollo, ¿sí o no? Debo construir hábitos. Y los hábitos son ritmos. Y el Señor lo recordaba ahora. Dice 1 Corintios 6, versículo 19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Tengan hábitos, tengan ritmos. Y Dios nos está llamando a construirlos, ¿sí? O a reinterpretarlos. Porque muchas de las consecuencias que han habido en nuestra vida física, de sanidad, están rodeadas de esto. Usted se queda aterrado. Yo creo que hoy, en la medida que cada vez van siendo más cercanos los contagios de COVID, usted va empezando como a temblar, ¿sí o no? Cuando ya el que duerme con uno, uy, salió con COVID, uno dice, ¿y aquí qué hago? ¿Sí o no? Además porque usted no sabe dónde, no sabe cómo, no sabe quién. Sí, por más que se cuide, por más que ponga usted no, lo poncharon y no se dio cuenta quién fue. Pero lo que usted sí empieza a ver es cómo esto no tiene una interpretación única. Cómo gente pasó y dice, no, nada. Hubo otro que me llamó y me dijo, pastor, necesito liberación, me dio COVID. Yo, pero está muy mal, me dijo, sí, grave. ¿Y qué pasa? Me dijo, no vuelve el café. ¿Sí o no?
Y yo le decía, eso es grave, venga, oremos por usted, hermano. Pero hay personas que les da muy duro. ¿Por qué? ¿Cómo estás preparado tú para enfrentar esto? Porque yo te voy a ser sincero, eso no va a cambiar. Y eso no va a dejar de pasar en este mundo caído y perverso. Y la pregunta es, ¿tú cómo estás preparando esta versión 1.0 para enfrentar los virus, las bacterias, todas estas cosas? ¿Sí? Porque si tú la preparas con temor infundado por el enemigo, con miedo de información, yo te voy a decir, no necesitas hacer nada, el cuerpo solo se enferma, porque la mente empieza a enfermarte el cuerpo. Pero si tú lo empiezas a preparar bajo los principios, entendiendo que tu cuerpo es templo del Espíritu, que hay cosas a las que ya no lo debes someter, que hay cosas a las que debes hacer el esfuerzo por hacer, por crear hábitos nuevos, hábitos saludables, hábitos de una manera, de una sana doctrina bíblica que te lleven a deleitarte en tu cuerpo, porque Dios creó al ser humano, le dio esta versión 1.0 para que se deleitara en ella, tanto en la sexualidad como en los otros sanos deseos. Pero recuerde, hay malos deseos. Hay malos deseos que quieren que usted no construya este tercer punto. Y es que usted, así como construye hábitos, debe desarrollar nuevos hábitos. Pero eso tiene un problema grave. Por eso les preguntaba ahora por sus planes. ¿Quiénes hicieron planes del 2020? Y todos dicen, pero cuando uno va y mira, yo los invito a que los miren, ¿sí? Por sanidad interior, mírenlos. Sí. Vaya, mírenlos, sáquenlos. Lo que iba a hacer y no fue. O sea, los que no votaron el calendario de la piedra como yo que lo voté en abril. Y ya, esto no se puede hacer nada, rompamos el calendario, hagamos uno nuevo. Mírelos. Y empieza a darse cuenta que hay hábitos que al final usted podía conseguir. Basta con mirar un timeline de una red social de alguien que empezó cuarentena, ¿sí? Usted los mira, ¿sí o no? La primera semana encerrados, ¿qué hacían todos? Ejercicio en la casa. ¿Usted no los ve? Todos, uno veía los videos y uno dice, solo posteaban ejercicio, todos, ¿sí o no? Segunda semana, ¿qué posteaban? Comida. ¿Sí o no? En la tercera ya las clases de los niños y las otras cosas, ¿cierto? En la quinta, videoconferencia, 1, 2, 3. Al tercer mes nadie va a postear nada. ¿Por qué? Porque no son hábitos a los que estamos acostumbrados. Pero el ejercicio físico es un hábito saludable para mi vida. Pero una buena alimentación es un hábito saludable, ¿sí? Pero el descanso y el sueño, el reposo, Dios lo mandó para mi vida. O sea que también hacen parte de una correcta teología. Hacen parte de un discipulado intencional de personas que quieren servirle a Cristo, ¿sí? De personas que quieren discipular a sus hijos. Hombres que no nos cuidamos y tenemos unos hijos que vienen como con doble batería. Yo no sé cómo hicimos, ¿sí o no? Uno dice, ¿yo qué fue lo que hice? ¿Cierto? A mí me encanta cuando me llaman, ay, pastor, hace 8 días me dijo una líder de aquí, me dijo, ay, pastor, a ver si los estimula. Yo, no, ya el mío déjemelo así. No lo vamos a estimular más, ¿sí? Pero usted se imagina si nosotros no nos cuidamos, ¿cómo tenemos una relación con estos niños a millón? No me da la cuerda. No me da. Y como yo le decía siempre, yo quiero ser papá, no abuelo, ¿sí? Cuando sea abuelo, yo no tengo que correr, ellos son los que corren. Pero ahora soy papá. Y para ser buen papá, tengo que cuidar mi cuerpo. Tengo que enseñarles a ellos. ¿Para qué? Para poder disfrutarlos. Y ni hablar de la mujer, ¿sí? Porque la mujer no se puede descuidar. Porque la mujer debe cuidar su cuerpo. ¿Para quién? Para su esposo, porque recuerde que ya no es suyo. Y su esposo tampoco es suyo, es de ella. Así que cuando usted vaya a abusar de su cuerpo, entiende que no está abusando de su cuerpo, sino del que ya es de su esposa y es del Señor. O viceversa, ¿sí? Y me encantó este versículo que Santiago, el capítulo 3, versículo 2, en otro contexto, pero que me parece, viéndolo desde esta perspectiva, cae muy bien en este tema de desarrollar hábitos nuevos. Santiago 3, versículo 2, dice, todos fallamos mucho. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Yo fallo mucho. Todos fallamos mucho. Y para construir hábitos, sí que es cierto. Levante la mano el que se propuso algo y no lo ha terminado. Levante la mano el que dijo,
yo voy a construir este hábito y no ha podido. Todos, el que esté libre de un hábito dejado en el camino, que tire la primera piedra. ¿Sí o no? No hay. Todos fallamos mucho, eso dice Santiago. Y de aquí para abajo es igual, ¿sí? Pero dice entonces, si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, ¿sí? Y perfecto solo hay uno, ¿cierto? Capaz también de controlar todo su cuerpo. Esto me encantó. Quien controla la boca, controla su cuerpo, ¿sí? Eso dice Santiago ahí. No solo para la lengua, porque es que no solo para la lengua es por el hablar, también es por el comer, porque la lengua es la que da el gusto. Están las papilas gustativas. Y me sorprendía esto, porque si bien es cierto, el contexto literal del versículo está hablando de lo que tú hablas, cuando lo ponía en este contexto, virtualizándolo acá, decía, wow, Señor, también nos hablas de que entra por la boca, ¿cierto? Porque dice bien el apóstol Pablo que lo que entra por la boca es lo que contamina el cuerpo, ¿cierto? Que no es lo que entra por la boca, es lo que sale de ella. Entonces, mira lo que dice, quien controla la boca controla su cuerpo, no solo para la lengua, la murmuración, sino también para cuidar su cuerpo como templo del Espíritu. Todos fallamos en construir hábitos, todos fallamos, ¿sí? En desarrollar hábitos nuevos, hábitos saludables, pero quien aprende a controlar, ¿sí? Quien aprende a controlarse, como el apóstol Pablo nos exhorta, va a tener control de su cuerpo, ¿sí? Y lo va a administrar conforme el Señor lo hace. Y eso me llevaba a entender, ese todos fallamos, de que construir hábitos tiene una batalla, ¿sí? Tiene muchas batallas. Y quiero llevarte a reflexión de 4 cosas importantes que hay en la batalla de construir hábitos, ¿sí? El primero de ellos es que nosotros debemos entender que hay algunos hábitos en nuestra vida que son dañinos, ¿sí? Que nos dañan, pero que fueron construidos, ¿sí? Algunos de manera intencional, algunos de manera no intencional, o que fueron aprendidos, ¿sí? En muchos casos como tácticas de supervivencia para tapar, para pasar algo que pasó en mi vida. ¿Usted ha escuchado que hay personas que comen mucho cuando se estresan? ¿Sí? Cuando se deprimen. ¿Usted ha escuchado que hay personas que se comen las uñas? ¿Sí? Pasa. ¿Por qué? Porque para construir hábitos tengo que derribar primero los hábitos dañinos. Pero para derribar los hábitos dañinos, lo primero que tengo que hacer es entender que hay una raíz de esos hábitos. Y el Señor nos regaló un ejemplo hoy en Caliente esta mañana, ¿sí? Estábamos con líderes desayunando y como estamos en ayuno, entonces tenemos un ayuno, tenemos desayuno de ayuno. Entonces, entregaron huevitos, ¿cierto? Pero los huevitos por protocolo los tiene que destapar el que se lo va a comer, ¿sí? Es un huevo sorpresa, ¿sí? Y resulta que yo llegué allá a hacer mi desayuno y estaban los ancianos de la iglesia ahí tomando el desayuno, no voy a decir cuál Hugo fue. Entonces, yo me senté y yo vi que estaban destapando el huevito, los señores, está. Yo destapé el mío, está, me lo comí y el señor todavía seguía allá destapando el huevito. Y yo le dije, ¿tiene problemas motrices, mijo? Y había otra persona que dijo, no, es que él se demora. Y yo le dije, no, 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 es que a él, ¿sí? No lo pusieron a destapar el huevo chiquito. Y entonces que quedaron como mirándome que tan cansón el pastor. Y después la otra me dijo, le dije yo, mi hijo no lo hace. Le dije yo, es que usted le enseñó, usted no lo deja. Y ella se quedó como mirándome y me dijo, ¿sabe que yo no había visto eso, pastor? Claro, yo no lo dejaba ensuciar, yo no le dejaba tocar nada, yo no le dejaba... Entonces, ¿qué pasó? Que sembré un hábito equivocado, ¿sí? El viejito después de 85 años no sabe destapar un huevo, ¿sí? Ya le enseñamos, estamos haciendo terapia motriz. Pero sin darnos cuenta, hemos construido hábitos que no son saludables, ¿sí?
Y llegamos a esa conclusión con todo este tema del orden en familia con mi esposa, que Dios es tan sabio en su creación que toda la casa está creada como la mejor terapia del mundo, ¿sí? Usted quiere que un niño se desarrolle bien y coja motricidad, póngalo a doblar la ropa, ¿sí o no? Póngalo, cójale el trapo y lo pone a limpiar, como en Karate Kid, ¿sí o no? Todo ayuda para bien. Y en el cuerpo es igual. Ahora, vuelvo a este punto. Las batallas que tenemos para construir hábitos sanos es porque muchas veces están cubriendo, muchos hábitos están cubriendo dolores, pérdidas, frustraciones, cosas que no están sanas, ¿sí? Nuestra alimentación muchas veces muestra esos hábitos. Y aunque no siempre están ligados a problemas del pasado, muchas personas se encubren en la alimentación para cubrir esos problemas. Ya sea para el extremo de hacerlo comiendo mucho o ya sea para el extremo de no comerlo. Todos los trastornos de bulimia, de anorexia, están ligados a raíces de hábitos que están tapando algo que no se ha sanado. Eso suele pasar, está demostrado científicamente. Entonces, para poder dejar de batallar, para construir hábitos, yo tengo que llegar a la raíz. ¿Por qué no puedo construir un hábito en mi vida? ¿Por la disciplina? ¿Por qué la disciplina? ¿No me enseñaron a ser disciplinado? Bueno, no te enseñaron, pero la Biblia te enseña a ser disciplinado, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Es que nadie quiere disciplina. Dice la palabra, ninguna disciplina, al momento de colocarla, es grata, es buena, es anhelada. O por lo menos yo no he recibido el primero en Tierra Nueva que llegue diciéndome, ay, pastor, por favor, me disciplina, que tengo unas ganas de disciplina. No, ¿cierto que no? Nadie se levanta así, porque no es de gusto. Pero dice la palabra también que esa disciplina es para mi bien, que esa disciplina me ayuda a construir hábitos sanos, ¿sí? Que levante la mano el primer papá que no ha tenido que regañar porque no ha tendido la cama, porque no se ha levantado, porque todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos el bien para nuestros hijos. Y papá hoy te está diciendo que referente a tu cuerpo, tú no eres tus hábitos, ¿sí? Todos tenemos cosas, hábitos por cambiar, pero nosotros, los hábitos son lo que hacemos, pero nosotros no somos eso. Nosotros no somos un hábito, somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, podemos ir a la raíz, cambiar esto y sanar. Y esto aplica no solo para la alimentación, aplica para todo hábito en tu vida que se volvió una adicción, que es pecaminoso, que no es santo, que no te honra a Dios y que destruye tu cuerpo. Y les voy a contar una anécdota de un pastor amigo. Bueno, no era tan amigo, un conocido. Resulta que este pastor se fue de vacaciones porque estaba muy cansado como el pastor de Tierra Nueva. Amén, anoten ahí, listo, vacaciones. Este pastor se fue de vacaciones de su iglesia, dejó encargados sus líderes y todo, y regresó y encontró un conflicto en la iglesia. Y el conflicto de la iglesia sucedía porque este pastor, el líder de la alabanza, subió a un joven, lo subió a ministrar, a que cantara, y el joven tenía cabello largo, ¿sí? Y tatuaje en sus manos. Y algún sector del liderazgo dijo, terrible, ¿cómo van a subir el muchacho al altar? ¿Sí o no? Gracias a Dios en Tierra Nueva nunca va a pasar. Digan amén. ¿Listo? Entonces, ¿pero por qué lo hace con tatuaje y con esto? Entonces el pastor recibió la queja, todo, y dijo, bueno, hoy hay reunión de líderes, hoy lo vamos a arreglar. Listo. Llegaron a la reunión de líderes, el hombre se paró ahí y dijo, bueno, Alejo, venga. ¿Sí o no? Y llamó a Alejo. No va a venir, tranquilo. Y llamó a Alejo y lo paró ahí. Y el pastor era un pastor de confianza. Tenía su buena panza. Sí. Era, pues no era como el pastor de ustedes que es fit, ¿no? Sí, todo eso. Pero envidiosos en la tierra, pero bueno. Y este pastor tenía su barriguita. Entonces llamó a Alejo y le dijo, bueno, Alejo, ¿cómo están? Saludemos, ya oramos, ¿está? Yo quiero hacerte una pregunta aquí delante de todo el mundo. ¿Sí? ¿Tú tienes algún problema con mi barriga? Y el muchacho se quedó mirándolo así como,
El pastor me llama que le diga, es como yo lo llamara a decirle, ¿tiene algún problema que yo sea calvo? ¿Sí o no? Y el muchacho yo creo que quedaba mirándole y, ¿qué dijo? Y entonces el muchacho volteó y le dijo, pastor, no, yo no tengo ningún problema con su barriga, pastor. Ah, bueno, mijo, yo tampoco tengo problema ni con tus tatuajes ni con tu pelo, ve y siéntate. Y los que estaban en contrapeso se quedaron como que, ¿cuál tira la primera piedra? Porque es que a veces pensamos que es por la forma de mi cuerpo que me hace diferente o me hace más santo que otro. Que es porque yo no me hice un tatuaje y tú sí. Eso no cambia nada. El templo del espíritu es el mismo para el barrigón que para el tatuaje. No tiene nada de diferencia. Porque es el mismo templo. Y los dos pueden estarle haciendo igual o peor daño. Es más, el barrigoncito puede estarle haciendo más daño. Pero todo depende de la perspectiva que tú tengas del cuerpo. Por eso es que en las decisiones que tienen que ver con tu cuerpo, que es tuyo, son decisiones demasiado personales. Y yo no puedo permitir que la religiosidad venga a ordenarme cómo hacerlas. Por eso yo no le estoy trayendo aquí dieta número 1 para el área física. No, vamos a traer especialistas en el tema, pero lo que quiero que tengas claro es que hay unos principios bíblicos que te deben llevar a entender que tu cuerpo es templo del Espíritu. Y cuando tú te convences de eso, van a haber cosas que tú no le vas a volver a hacer a tu cuerpo. Y no necesariamente tienen que ver con la comida. El Espíritu Santo es lo transversal en la palabra de Dios, en las cartas del apóstol Pablo. Es lo transversal al cuerpo. Cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo como templo del Espíritu, es el Espíritu el centro, no el cuerpo. Y cuando yo entiendo eso, entonces yo empiezo a tener dominio y control sobre mi cuerpo. Y empiezo a saber qué es lo que le tengo que dar en el sueño, en la actividad física y en la alimentación. Y por eso dice la palabra, cada uno. Vuelvo, insisto, porque mi dieta no es la dieta que te sirve a ti. Mi alimentación no es la que te sirve a ti. ¿Sí? Y no todo lo que parece sano es sano. No todo lo que la ley te permite es lo que tú necesitas. Porque hay muchas cosas que la ley permite, pero no te convienen. ¿Sí? Porque no son diseñadas para tu cuerpo. Y Dios quiere que nosotros lo entendamos. El último punto de estas raíces, de lo que nos hace batallar con crear hábitos sanos, se llama gratificación. Voy a explicarle esto. Todo hábito sembrado en nuestra vida se da porque nuestro cuerpo recibe una recompensa. Voy a ponérselo en este ejemplo. El que se iba a levantar para el servicio, no voy a decir que eres tú que está conectado, pero el que se iba a levantar para el servicio y de pronto en el camino dijo, 5 minutos más de sueño. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo? Gratificando su cuerpo. ¿Sí? Ese hábito no sano, porque él ya llevaba 10.5 horas durmiendo, ya debía levantarse. ¿Sí? Perdón que de pronto levanté a alguno que estaba por ahí dormido. Y parar esa gratificación. Pero eso no se puede hacer solo. Yo voy a serte sincero. O vamos a ser sinceros. Creo que a muchos nos ha cogido la tarde con el reloj, ¿cierto? ¡Ay, no sonó! Bueno, no a muchos. Algunos pueden ser más fácil. Tienen el reloj biológico más acomodado. ¿Sí? Pero los que dependemos a veces del celular, de esto, o no cuidamos bien el sueño siempre, nos puede pasar que a veces no escuchamos. Nos da sordera. Y entonces, ¿usted cómo se levanta? Corriendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque su cuerpo, cuando usted le cede, él recibe esa recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Un poquito de más, ¿cierto? Lo mismo pasa con la alimentación. Lo mismo pasa con la actividad física. ¿Sí? Como alguna vez me dijo, no, yo me levanté esta mañana con unas ganas de hacer ejercicio, pero me quedé quietecito a que me pasaran. ¿Sí? Lo mismo pasa. Todos queremos, nadie rechaza que dormir bien, una buena actividad física y una buena alimentación son buenas. Nadie las rechaza. Ay, pero es que un chicharroncito con limón de esos que venden ahora, esos grandotes, 4 patas y todo, ¿sí o no? Entonces mi cuerpo, ¿qué hace? Se gratifica. Cada que usted le da una recompensa a su cuerpo, ese hábito se va a arraigar más. ¿Sí?
Por eso es que para construir sanos hábitos en estas áreas, debo aprender a recompensar a mi cuerpo, pero a través de lo único que lo va a hacer estable siempre, que es el centro de este mensaje. Y es el Espíritu Santo, es el que mora en tu cuerpo, versión 1.0. El apóstol Pablo lo termina diciendo de esta manera en la carta a los Gálatas. Hemos hecho un recorrido ahí por todas las cartas, como el apóstol Pablo nos muestra cómo debemos hacerlo. Gálatas 5, versículo 16. Dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? ¿Sí me entiende qué es lo único que lo va a ayudar a usted a salir de ese hábito malsano? El Espíritu Santo. Porque usted ya comprendió su diseño, usted ya sabe para qué no está hecho su cuerpo. Entonces ahora usted sabe que el Espíritu Santo mora en usted. Y como el Espíritu Santo lo primero que hace es quitarte la culpabilidad, entonces te empieza a dar en amor de su espíritu la capacidad para poder cambiar esos hábitos y empezar a construirlos de una mejor manera. Dice, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, pero los otros deseos Dios se los va a permitir. Dios no es un Dios malo. Dios no es un Dios que le quita a usted el desear, el deleitarse, ¿sí? El descansar, el que su cuerpo descanse y duerma un poquito. Pero lo que no es sano, el Espíritu Santo le va a empezar a decir, hey, pss, ya, está durmiendo mucho, ¿sí o no? Hey, pss, ya comió mucho, pare, ¿sí? Por eso en esta iglesia ayunamos. El ayuno es bueno, es bíblico, nos enseña. Hubo una líder ahora que se inventó y dijo que había que hacer un día sin carne. Y yo dije, yo ya tengo 42 en el año. Los cristianos ya le ganamos de rato. ¿Por qué? Porque Dios lo que nos da, las herramientas que nos da, son buenas, ¿sí? No es nada nuevo, no hay nada nuevo debajo del cielo. El Señor ya sabe qué necesita su pueblo. El Señor ya sabe qué necesita tu cuerpo, ¿sí? Como dice por ahí el meme, hoy es domingo y el cuerpo lo sabe también. Porque tu cuerpo necesita en esas tres áreas construir hábitos nuevos, pero sobre una sana doctrina. Pero si tú intentas seguir construyendo eso sin el Espíritu Santo, sin una vida en el Espíritu, esos deseos de la naturaleza van a gobernar. ¿Sí? Se los lee ahí en detalle. El versículo 17 dice, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Eso es la mejor definición de construir hábitos espirituales y hábitos en Cristo. Cuando un cristiano quiere construir hábitos, ¿qué es lo que va a tener? Guerra, batalla, ¿sí? Lo he dicho, usted dijo, este año monto en cicla, y justo le toca vender la cicla para pagar la multa. Es del diablo, hermano, es del diablo. Es una guerra, construir hábitos es una batalla. Mantener este cuerpo sano es una batalla. Pero yo no te estoy hablando de cuerpos perfectos, yo te estoy hablando de lo saludable que Dios quiere para ti. Lo hemos aprendido en pareja. No somos matrimonios perfectos, somos matrimonios saludables. Y pues ¿cuánto más aplica para esta versión 1.0 de mí? Dios me está diciendo, ya no es tiempo de vivir en tus malos deseos y en tus malos hábitos. Es tiempo de vivir en el Espíritu, teniendo buenos hábitos, hábitos saludables que te permitan tener un cuerpo que pueda glorificar a Dios en alabanza. Ay, porque hay unos que vienen a alabanza y no alcanzan ni a levantar el brazo de lo cansado que vienen. Hace 15 días estaba yo con esa lesión de la pierna y yo era así. Y me paré en la alabanza, aquí estaba mi fisioterapeuta. Cuando ella me mira así, yo estaba así. Y yo, ay, me alivié. Después me dolió un poquito, pero me alivié. ¿Sí? Porque todo lo que Dios dispone al final, alrededor de mi vida, ¿sí? Dios tiene un CrossFit espiritual violento con lo que ha dejado en su vida, con sus hijos. Uy, hay unos que tenemos hijos que son un gimnasio, pero multiplicado por 20. ¿Sí o no? Que uno termina y él dice, más. Ya no más. Porque todo lo que hay a tu alrededor, Dios lo ha planeado para que tú, estas tres áreas, el sueño, la actividad física
y la alimentación tengan hábitos saludables, pero fundamentados en los principios bíblicos que la palabra nos enseña. Dice, porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí. Los hábitos saludables se oponen a los hábitos sanos. Por eso es que a usted le cuesta. Ay, yo quiero dejar de hacer esto, pero me cuesta. Porque hay una naturaleza. Y yo voy a decirte algo, lo primero que tienes que eliminar ahí es la culpa. Porque el Señor ya pagó por ti. Para poder avanzar y empezar a caminar verdaderamente, Señor, ya no es más culpa, ya me pongo en serio porque quiero dejar esto. Y dale, vamos a batallar, vamos a luchar. Dice, cada vez, voy a decirle esto que anotaba ahí de un texto, cada vez que tú tomas una mala decisión, se hace más difícil tomar una buena. Y te lo voy a poner en este contexto. Cada vez que tú decides hacer trampa, va a ser más difícil actuar honestamente. Y eso aplica para tu cuerpo, para tu trabajo, para tu familia y para todo. Cada vez que tú decides alimentarte mal, va a ser más difícil alimentarte bien. Cada vez que tú decides no darle a tu cuerpo lo que físicamente necesita, va a ser más difícil hacer lo que físicamente necesita. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas de mejor manera. Es una batalla. Y entonces Él te invita hoy a vivirlo. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El único que puede darte dominio propio para conservar tus hábitos, tus nuevos hábitos, tus hábitos saludables, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso era importante entender que mi cuerpo no es para la inmoralidad, porque cuando mi cuerpo entra en inmoralidad, el Espíritu Santo sale, se hace al lado y espera. Y si tú no vuelves a Él, Él se queda esperándote, siempre va a estar esperándote. Pero donde hay luz, donde hay oscuridad, no hay luz. Tiene que llegar la luz a quitar la oscuridad. Y es el Espíritu Santo el único que te va a dar el dominio propio para hacer cambios verdaderos, radicales, a tu ritmo, porque Dios conoce tu ritmo y tu ritmo no es el mío. Pero Dios necesita que su iglesia en el área física, esta versión .1 de sí, la cuide. Y que ese templo del Espíritu Santo pueda dar testimonio de lo que Dios quiere. Satanás no quiere que vivas de una manera saludable, porque cuando tú vives de una manera saludable, honras a Dios. Y esto aplica en el orden de todo, de nuestra casa, de nuestras finanzas, de nuestros hijos. Y los que hemos pasado aquí procesos de transformación, hemos visto cómo nuestra vida ha empezado a cambiar y el enemigo se ha alborotado. Y a veces se alborota, uno estaba tranquilo. Y uno dice, pero yo ando bien juicioso, ¿y ahora qué pasó? Él quiere guerrita. Pero ¿cómo nos debemos mantener nosotros cada vez más? Firmes. ¿Por qué? Porque somos, esta versión 1.0 tiene que ser una versión saludable. Y cierro con esto que dice ahí también el apóstol Pablo en Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, con respecto a los hábitos que antes tenían, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Se les enseñó que hoy es tiempo de quitarnos muchos hábitos que no nos están ayudando a nuestro cuerpo, a nuestra mente y por ende a todo lo que transcurre en nuestra vida, ¿sí? La cual está corrompida por los deseos engañosos. Le insisto, hay buenos deseos, el Espíritu Santo se los va a ayudar a filtrar, pero hay deseos engañosos a los cuales usted ya no puede ceder, porque usted es una hija, es un hijo de Dios. Dice el versículo 23, sean renovados en la actitud de su mente. Todo esto que yo le he compartido hoy, si no tiene un clic aquí, no pasa nada, fue un sermón más. Pero si esto empieza a hacer un cambio en su mente,
a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, yo le voy a decir, es el mejor entrenador del mundo, porque usted se agarra de él y ya él no lo suelta. Usted necesita que lo levanten temprano. Ese es mi despertador, porque él no me falla. 3 de la mañana. ¿Qué hubo? Hágale, mijo. Y yo, pero vamos a dormir hoy. No, hoy a las 3. Hay otros días que me deja dormir sin problema. Pero él es el entrenador. Él es el entrenador de nuevos hábitos. Sean renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, de los nuevos hábitos creados a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Un cambio duradero necesita que tú cambies tu manera de pensar. Esto cambiará tu manera de sentir. Y tú ya no vas a cambiar tus hábitos por emociones, sino por principios. Ya no es si siento o si quiero, es porque mi cuerpo lo necesita. Y yo con el Espíritu me aferro y Señor, no soy capaz, pero yo le voy a hacer. Recuerda esto, nunca te va a culpar, pero va a ver tu intento y Él te va a ayudar a salir. Y vas a dejar esos malos hábitos atrás. Y cierra entonces el apóstol Pablo diciéndole a los filipenses en el capítulo 2, versículo 13. Porque voy a decirte algo, yo me quisiera quedar aquí hasta las 2 de la tarde a ver si los convenzo, pero no funciona. Yo quisiera todo el mes predicarle esto, pero no funciona. Yo les mando la prédica escrita, por video, por donde sea, pero no funciona así. Dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Y su buena voluntad implica que tú hagas lo que te corresponde, que el Espíritu Santo hará lo que le corresponde a Él. Eso te lo aseguro. Es lo que el apóstol Pablo está exhortando para terminar. Es el Espíritu Santo el que produce en tu vida el querer como el hacer. Y yo te quiero invitar ahí a que cierres tus ojos un minuto para que te concentres. No hay nada místico en cerrar los ojos, pero quiero que aterrices un poco toda esta información y tomes de ahí lo que el Espíritu Santo está hablando a ti personalmente. Hay cosas que seguramente hoy Dios no las va a revelar a tu vida, pero hay cosas que sí, hay una o dos cosas que el Señor está revelando a tu mente y a tu corazón. Y yo te quiero guiar en una oración. Te propongo esto. Dile ahí, Señor Jesús, yo confieso, reconozco que he abusado, que permití abuso, que recibí de otros abuso sobre mi cuerpo, sobre tu templo. Yo te pido perdón, Señor, cuando lo permití, cuando lo hice, cuando no lo detuve, Señor. Y sé que hoy tú me perdonas. Por eso sé, papá, que tú quieres para mi vida que este templo, que esta versión 1.0 de mí te honre con santidad y con una vida saludable en Cristo Jesús. Papá, gracias por limpiarme, por restaurarme, por sanarme y por hacerme nuevo hoy mismo en Cristo Jesús. Te amo, Señor, y sé que tú sanas este cuerpo físico, que tú traes sanidad sobre mi vida, porque hoy he cortado, hoy he renunciado a todos los hábitos malsanos que un día formé. Revélalos a mi vida. Revela ahora, Espíritu Santo, hábitos que deben quedar hoy aquí, Señor. Yo te lo pido, papá, revela ahora, Espíritu Santo. Y sé tú, Señor, cortando, Señor de los cielos, con hábitos que hoy deben quedar cortados en lo íntimo. Y que aquellos hábitos públicos que socialmente tal vez no tienen una condena, Dios, tú nos reveles cómo ajustarlos a una vida saludable en ti, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor.
Gracias, Dios de los cielos. Te amamos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te exaltamos, amado Rey. Y creemos que esta versión 1.0 de nosotros te quiere glorificar, te quiere honrar en todo lo que hagamos, Señor Jesús. Guarda nuestras familias, guarda la salud de nuestras familias y llévanos a estar fortalecidos en tu Santo Espíritu, física, emocional y espiritualmente para todo lo que ha de venir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, no siendo más, ¿tenemos algo para anunciar? No. Bueno, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, queremos darte gracias, amado Rey, Señor, por tu provisión sobre estas casas. Yo oro, Padre amado, para que todo lo que tú estás haciendo en nuestras finanzas, en nuestras vidas, sea conectado también, Dios de los cielos, en santidad contigo. Gracias por todos los que obedientemente, Señor, y con un corazón dispuesto, imprimen, Dios de los cielos, Señor, tu huella sobre esta parte de tu reino, Dios. Tú eres quien edifica esta casa, Dios, y te pedimos que nos guardes, nos cuides y nos sigas ratificando tu visión. Gracias por la provisión y la ofrenda, Señor, para aquellos que necesitan los mercados y todas estas actividades sociales que tu iglesia lleva a cabo. Y permítenos mantenernos en el centro, entendiendo, Señor, que no somos una fundación social, pero que como iglesia desempeñamos tu reino para mostrar tu mano y tu luz en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde que en la parte de la salida hay unos buzoncitos y ahí puede depositar su diezmo, su ofrenda, o si quieren incluso llevar el sobre para traerlo listo, lo pueden traer ahí. Bueno, entonces voy a invitarlos a que nos pongamos en pie y nos despedimos de una vez. No, perdón, no, sí, sí, y ya ponemos el video. Bueno, entonces voy a invitarlo a que se haga así porque es que me toca amarrarlos para que no se me van a saludar a otro lado. Y si tiene alguien al lado, si no tiene alguien al lado cercano, pues salúdelo ahí, va a mirarlo fijamente y le va a decir: esta es tu mejor versión 1.0. Bueno, Padre, te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, que podamos deleitarnos hoy, Señor, en familia, que podamos cuidarnos, Señor, y que tú sigas teniendo el control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Danos prudencia, sabiduría, papá, y permítenos administrar esta versión que nos has dado de la mejor manera en el nombre de Jesús. Amén y